compartir hoy una palabra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24, dice la palabra del Señor: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Una palabra fuerte. Dice que Ben-Hadad, el rey de Siria, de repente rodea a Samaria y la sitia. Un sitio es un estado en el cual no puede entrar nadie ni salir nadie. Algo así como lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde las fronteras se cierran, donde nadie puede entrar, nadie puede salir. Y si bien no estamos en un estado de sitio, estamos de alguna manera sitiados por una enfermedad. Samaria, la nación, estaba sitiada por los enemigos, los sirios, estaban a su alrededor. La necesidad se hacía notar, había un gran hambre en ese lugar, a consecuencia de la situación que estaba viviendo. En medio de esa necesidad es que se levanta la voz de Dios. En una ciudad donde estaba todo convulsionado por la situación que se estaba viviendo, había un profeta, el profeta Eliseo. En el capítulo 7, verso 1, dice que Eliseo dijo: oigan palabra de Jehová, así dice el Señor, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un siclo, y 2 seahs de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Es decir, en otras palabras, mañana a esta hora la historia de esta ciudad va a cambiar, va a ser transformada. La historia será otra. Una palabra de parte de Dios que era enviada para el pueblo, una palabra que era difícil de creer, en una palabra que se levantaba como una palabra de esperanza, ¿no? La gente estaba atribulada por la situación, sin fe, estaba atada a la derrota en su mente. Hoy podemos observar que por donde vamos la gente está sin fe, en muchos casos, la derrota atada en su mente, esperando ver cuántos contagios cada día, cuántas muertes, contando una cuenta tan terrible de enfermedad, de dolor, porque no es solamente cada persona que está allí, sino cada familiar que se encuentra detrás de esa persona que está padeciendo. En esta ciudad pasaba algo parecido. Había un sitio alrededor de la ciudad. El enemigo había cerrado la ciudad. Así como de alguna manera el enemigo se encargó de cerrar nuestras ciudades, de cerrar nuestra nación, de cerrarnos en nuestra casa. Pero qué bueno que es que aquellos que amamos a Dios y que dependemos de Él, pueden cerrarnos el cuerpo, pero no el espíritu. Y podemos cerrar el templo, pero no la iglesia. Y no pueden cerrar nuestras bocas para decir que Cristo vive, que Él es real, y que hay una esperanza en medio de la dificultad, en medio del dolor, que no todo está perdido, sino que hay algo todavía que se puede hacer, y que cuando el Señor da una palabra, las situaciones alrededor cambian. Y en medio de esta situación en la ciudad de Samaria, relata más adelante que en la puerta de la ciudad había 4 hombres leprosos que se miraron entre ellos y dijeron: nos estamos muriendo acá a la puerta de la ciudad, si entramos nos matan, porque el leproso tenía que vivir fuera de la ciudad por causa de su enfermedad. Si salimos nos matan los enemigos, si entramos nos matan los nuestros. Juguémonos, adentro de la ciudad nos morimos de hambre, afuera por ahí los sirios nos perdonan la vida y podemos vivir. Y tomaron una decisión. Y se levantaron, dice, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la entrada del campamento no encontraron a nadie. Se encontraron con una situación de que el campamento estaba abandonado, todos los enseres estaban allí, toda la comida estaba allí, estaban los animales, estaban todas las cosas de los sirios, pero ellos no estaban. En el versículo 8 del capítulo 7 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata,
oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora, pues, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Y vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios. Es aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y quiero decirte que cuando vemos esta situación, dice que había estos hombres, estaban allí a la puerta de la ciudad, pero dijeron: ya estamos jugados, no hay nada que hacer. Si seguimos haciendo lo mismo, nos va a ir peor. Si sigues con tu vida mediocre, sin búsqueda, sin oración, si sigues sin ir a leer la palabra del Señor, sin orar, sin adorar, sin buscar realmente la presencia, seguirás haciendo lo mismo. Pero ellos tomaron una decisión, hacer algo diferente para poder obtener otros resultados. Por lo tanto, es tiempo de ir a la oración, de ir al ayuno, de ir a la lectura. Sal del encierro de tus estrategias humanas, porque puedes estar encerrado en tu casa, pero más aún estás encerrado en tus propias estrategias humanas. Y pensaste por años que podías vivir espiritualmente por leer una vez cada tanto cuando venías a una reunión, a un culto, un poquito de la lectura o con el mensaje que entregaba el ministro, el pastor. Pero sin embargo, solamente estabas sobreviviendo. Te conformabas con la oración por los alimentos, si es que la hacías, o al salir de tu casa: Señor, guárdame en el camino. Ni siquiera las gracias le dabas por levantarte, por haberte permitido dormir y descansar. Ni le diste las gracias. Muchas veces digo que muchas veces oramos por los alimentos y le decimos: Señor, bendice los alimentos, y ni siquiera gracias le dimos por ellos. Pero que a lo largo del tiempo esto se hizo una costumbre, fueron estrategias humanas que fueron encerrándote en un costumbrismo para hacerte ir descendiendo en tu nivel espiritual. Pero estos hombres se miraron entre sí y, a pesar de su problemática, de su debilidad, de su enfermedad, a pesar de que ellos estaban en medio de la circunstancia más difícil, ellos dijeron: tenemos que hacer algo que cambie esta circunstancia. Vamos a cambiar esta situación para que cambie todo a nuestro alrededor. Así que se miraron entre ellos y dijeron: vamos a hacer algo diferente. Y se levantaron y fueron para hacer algo diferente. Y cuando vemos en el versículo 8, ellos llegaron a la entrada del campamento y cuando entraron, dice que comieron, bebieron, tomaron lo que podían de la bendición que Dios les había entregado. Porque cuando tú te pones a buscar, a hacer algo diferente para Dios, siempre la bendición de Dios va a estar allí. Está esperándote. Te vas a dar cuenta que estaba preparada para ti. Pero dice que ellos, vueltos, se encontraron plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Tomaron toda la bendición que habían alcanzado y fueron a esconderla en un lugar, y volvieron otra vez, y volvieron a tomar de otra tienda, y siguieron juntando y acumulando bendiciones, pero también fueron y lo escondieron. Y muchas veces la iglesia hizo por mucho tiempo lo mismo que los leprosos. Escondió la bendición para sí misma. Nos encerramos entre cuatro paredes en la iglesia para predicarnos unos a otros, para edificarnos los unos a los otros, para alegrarnos los unos con los otros, para tener comunión, y está bueno. Pero nos olvidamos de que afuera hay un mundo que está muriendo de hambre, que está sitiado por el enemigo. Y escondimos la bendición. Y Dios está diciendo: es necesario que despiertes, es necesario que cambies la actitud,
Es necesario que tomes una estrategia diferente. Dice que ellos entraron allí, buscaron, tomaron. Sin embargo, nada. La iglesia entró dentro del templo, recibió bendición. La iglesia también se alegró, se gozó. La iglesia buscó la bendición hasta dejarse seducir por la bendición, en lugar de compartir la bendición. Y la bendición que Dios te dio es para que la compartas. No es para que la guardes, para que la escondas. Tienes una palabra poderosa de parte de Dios. Tienes una bendición que Dios ha puesto en tus manos. Él te ha entregado salvación, te ha entregado vida eterna. Y es para que la compartas con otros, para que lleves una palabra, un mensaje a aquellos que están padeciendo. Versículo 9 dice que luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora, pues, entremos y demos nueva en la casa del rey. Por lo tanto, es necesario que reconozcas tu pecado, que reconozcas que no estabas haciendo bien. Tenemos que reconocernos y darnos cuenta que no estábamos haciendo bien, no estábamos haciendo las cosas correctamente. No estábamos haciendo las cosas de la manera que Dios lo había establecido. Teníamos buenas noticias, pero las callamos. He aquí que os traigo nuevas de salvación que son para todo el pueblo, que ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Estas buenas noticias tienen que recorrer el mundo. No puedes quedarte allí, guardártela para ti solo y alcanzarte con que tú eres el bendecido. Alcanzaste salvación y quieres ser salvo tú y quieres que sea salva tu familia. Pero ¿qué hay de los que están afuera? De los que padecen necesidad, de aquellos que están esperando por una palabra de aliento, de aquellos que han sido condenados por el mundo, pero que esperan una palabra de perdón de parte de aquellos que conocemos al Dios del perdón. Pero te has escondido y has escondido la bendición y las buenas noticias que Dios ha puesto en tus manos, las buenas noticias que Dios ha puesto en tus labios para que la compartas con otros. Las buenas noticias que Dios te dio a ti y las bendiciones que Dios te dio a ti no eran para que estén guardadas, no eran para que estén escondidas, sino para que las compartas. Porque mientras tú compartes la bendición, mientras tú compartes la buena noticia, tú mismo eres edificado y eres prosperado y bendecido con mayor abundancia. Y dice este pasaje en el versículo 9, que ellos dijeron, si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Estamos al borde de un acontecimiento histórico. La profecía que por años la creación entera está esperando. La venida del Señor está a las puertas. Él está pronto a venir a buscar a su iglesia. Y tenemos un margen de tiempo. Pronto amanecerá. Y si nos alcanza el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Si dejamos que el tiempo pase siendo inactivos y no transmitiendo lo que el Señor ha puesto en nosotros para transmitir, entonces la maldad nos alcanzará. Vuelvo a repetir lo que siempre te digo, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, habla, no te calles, no escondas la bendición, compártela con otros, lleva una palabra de fe, una palabra de aliento. No solamente te preocupes, ocúpate. En el versículo 10 dice que vinieron los leprosos, llegados a la entrada de la ciudad, dice, vinieron y gritaron a los guardas de la puerta y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y no había nadie allí, no había ni voz de hombre, sino que había caballos atados,
había asnos atados y el campamento intacto. Cuando la palabra dice esto, está diciendo, estaba la bendición disponible para ser alcanzada. Estaba la bendición en todos los aspectos, lista para ser tomada. Pero sin embargo, nadie lo sabía. Estaba todo preparado para que esa gente que estaba pasando necesidad, para aquellos que estaban temerosos, para aquellos que ya habían caído hasta en canibalismo dentro de la ciudad, porque el hambre era tan grande que ya no sabían qué más hacer. Sin embargo, a las puertas de la ciudad estaba la respuesta. Allí estaba la respuesta para cada uno de ellos y ninguno de ellos tenía la mínima noción de lo que les estaba esperando. Ahora, de repente, estos hombres llegan y en la puerta de la ciudad le hablan a los guardias. Le dicen, nosotros fuimos allí y no había nadie, no había ni voz de hombre, no había caballos, solamente había caballos atados. Los caballos representaban una fuerza de guerra, los asnos también atados en el campamento, no solamente que los usaban hasta para comerlos, pero también eran el medio de transporte, de carga. Ahora, cuando vemos esto, aquellos leprosos tuvieron que tomar una decisión, porque siendo leprosos el acercarse a la ciudad representaba para ellos un riesgo. Y muchas veces tenemos que arriesgarnos, muchas veces tenemos que correr riesgos para poder llevar bendición a otros. El riesgo de ser despreciados, de ser heridos, de ser lastimados. Corremos riesgos de que nos tomen por locos. Corremos riesgos que nos menosprecien, que nos acusen injustamente. Muchas veces cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? Y cuando decís sos pastor, muchas veces sos menospreciado a causa de eso. Pero sin embargo, es tiempo de arriesgarse por el Señor. Es tiempo de llevar palabra a aquellos que la necesitan, aunque no sepan que la necesitan. Es tiempo de forzarlos a recibir la bendición. Dice que el rey, cuando escuchó esto, dijo, seguramente los sirios hicieron esto, saben que tenemos hambre, y salieron de las tiendas y se escondieron en el campo y dijeron, cuando salieron de la ciudad los vamos a tomar vivos y los entraremos a la ciudad. El rey no creía que la bendición estaba ahí a las puertas. El rey no creía lo que estos hombres le acababan de decir. ¿Y quién iba a creer en ellos si eran los despreciados de la ciudad? Eran los menospreciados del grupo. Eran aquellos a quienes nadie tenía en cuenta solamente para alejarse cuando ellos estuvieran cerca. Pero ahora eran esos mismos hombres los que se estaban arriesgando y arriesgando su vida, porque el leproso, si entraba a la ciudad, corría riesgo de ser apedreado. Y sin embargo ellos corrieron el riesgo. ¿Correrás el riesgo tú? ¿Te arriesgarás por el Señor? ¿Compartirás la bendición o la seguirás escondiendo? ¿Qué es lo que harás con tu vida? La ciudad tiene que saber que todavía en este tiempo hay voz de Dios. La ciudad se tiene que enterar, la nación se tiene que enterar que todavía en este tiempo Dios habla, que todavía el Señor está llamando al arrepentimiento, que todavía hay una palabra para edificar aquellas vidas que están pasando las circunstancias más difíciles, que todavía hay esperanza, que no tienes por qué quitarte la vida, que todavía el Señor tiene una oportunidad para ti. Hoy es la oportunidad para tu vida. Pero la iglesia ha callado y hoy es tiempo de entender
dejemos de esconder la bendición del Señor. Nos callemos, porque Cristo está a la puerta. El Señor viene. El Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Estarás preparado para ese momento? ¿Estaremos listos para ese momento? Será un momento sublime para la iglesia, pero será un momento de dolor también para aquellos que no entraron a tiempo en su relación con Dios. Nos fue dada una encomienda de parte del Señor. Esa encomienda es ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. ¿Estarás cumpliendo con esa comisión que el Señor te mandó? ¿O estás escondiendo la bendición? Dios te encomendó una tarea. Cumple con esa tarea. No escondas tu talento. No hagas como aquel de los talentos que lo escondió por temor a equivocarse. Todos cometemos errores. Yo el primero. Pero eso no quiere decir que tengamos que esconder el talento que Dios puso en nuestras manos. Dios puso un talento en tus manos. Dios puso bendición en tus manos para compartir con otro. No escondas la bendición. Comparte la bendición de Dios. Comparte la palabra de Dios. Comparte las buenas noticias del Señor. No la escondas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, dice la palabra del Señor: ciertamente vengo en breve. Y termina diciendo: sí, ven, Señor Jesús. El Señor está a las puertas, iglesia. Podemos fijarnos en la actitud de estos hombres a las puertas de la ciudad. Primero tomaron una mala actitud. Escondieron la bendición. Volvieron a repetir el mismo error 2 veces. Pero luego se miraron entre ellos y dijeron: no estamos haciendo lo correcto. No estamos haciendo bien. Porque este es el día de buenas noticias. Y quiero decirte que este es el año agradable del Señor, el año de salvación, el año de la buena noticia de que Cristo viene pronto a buscarnos y que debes estar preparado para ese momento, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados. ¿Y qué cuenta le daremos al Señor? ¿Qué cuenta le darás? Ay, Señor, tuve temor porque no quería equivocarme. Necio. El Señor no viene a buscar gente que Él llamó siendo perfecta. Él nos llamó siendo lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Quiere decir que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es esto, su palabra dice: diga al débil, fuerte soy. ¿Y sabes por qué lo dice esto? Porque cuando tú reconoces que lo fuerte que tú eres es porque eres débil y entonces el Señor está en ti. Cuando tú reconoces que la fortaleza que tú tienes es de Dios y no es tuya, entonces no tienes miedo a equivocarte porque sabes que los errores que cometas en el camino serán parte de tu debilidad. Pero cuando el Señor viene y te embiste de poder, cuando el Señor te cubre con su preciosa sangre, entonces el Padre no ve esos errores y esas dificultades y esos problemas que en medio del camino tienen la solución cada vez que vas a la presencia de Dios y te arrepientes, sino que Él ve la perfección en ti a través de su Hijo Jesucristo. Por eso hoy es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a hablar de Cristo. Es tiempo de volver al mensaje original. El mensaje original: Cristo salva, Él sana, Él liberta. Y allí donde tú estás, Él te está visitando ahora para darte una oportunidad de cambio. Deja de esconder la bendición que Dios puso en tus manos. Deja de esconder la palabra que Dios puso en tus labios. Es tiempo de buenas noticias. Demos esas buenas noticias. Seamos sabios y no necios. Este será el tiempo más glorioso
desde que la iglesia comenzó. Vivimos para este tiempo. Desde que la iglesia comenzó hasta hoy, la iglesia ha existido para el tiempo que está aproximándose. El momento de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. El momento en que seremos levantados juntamente con Él. ¿Será que estamos preparados para ese tiempo? Si no lo estás, es momento. Mírate como hicieron aquellos leprosos. Dice la palabra que ellos se miraron, se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Y quiero decirte, no estábamos haciendo bien. No lo estábamos haciendo. Pero hoy es día de buena nueva y nosotros no debemos callar. Yo, de mi lugar, estoy hablando. Ya no callo. Tú lo haces desde tu lugar. ¿Le hablas a aquellos que están a tu alrededor? ¿De qué habla tu Facebook, tu WhatsApp, tu Instagram? ¿De qué habla? Memes de chistes, riéndote de la desgracia de otros. ¿De qué habla? ¿De qué habla tu muro? Porque todavía hoy tienes la bendición de que no solamente a través de tus labios puedes hablarle a la gente, lo puedes hacer a través de estas herramientas digitales que hoy tenemos, que ahora estamos usando más que nunca. Qué hermoso que es ver que hasta Facebook o el internet completo esté ralentizado a causa de la cantidad de gente que está subiendo videos, prédicas, enseñanza, palabra de Dios. Cuando todos nos unimos, hasta el mundo se detiene. Iglesia, es tiempo de levantarnos, es tiempo de enfrentar la situación, es tiempo de tomar nuestra responsabilidad. Deja de esconder tu bendición. Habla, porque este es el año agradable del Señor. Es tiempo de buenas noticias. El Señor viene pronto a buscar a su pueblo. El Señor viene a buscar a su novia. El Señor viene a buscar a su iglesia. Y nosotros debemos estar preparados, pero también debemos buscar que aquellos que nos rodean, amigos, vecinos y todo aquel que se cruce en nuestro camino pueda alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Así que te animo a que en este tiempo hables y no calles, que te levantes, que dejes de esconder la bendición y empieces a mostrar tu bendición para con otros, empieces a hablar para que otros puedan alcanzar la salvación de Jesucristo. Ahí donde estás, prepárate delante de la presencia del Señor, inclina tu rostro un segundo y vamos a presentar nuestras vidas. Y si tú todavía no lo conoces al Señor, yo te invito en este momento a que cierres tus ojos y te acerques confiadamente al Señor. Dice la palabra del Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Ahí está el Señor tocándote para darte el oportuno socorro, alcanzarte la mano justo a tiempo. Ora en tu lugar. Acompáñame en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento me reconozco como pecador. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te reconozco como Señor y como Salvador de mi vida. Señor, a partir de ahora voy a esforzarme por hacer tu voluntad y por cumplir con tus mandamientos. Comenzaré a dedicar mi vida a ti y a buscarte en todo momento. Gracias por ser mi Padre. Gracias por ser mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y tú que ya lo conocías al Señor? Aquel que no lo conocía, dice la palabra que aquel que, en el libro de Juan capítulo 1 verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que si hiciste esa oración conmigo,
quiero decirte que pasas de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Pero también tú que lo conocías al Señor, pero que en estos tiempos te habías callado y te habías apartado. Este es un momento para acercarse a Él. Así que acércate a Él confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Y dile: Padre, en este momento, Señor, yo me acerco a ti. Esta es la oportunidad, Señor, que yo tengo para una vez más acercarme a ti, para que no me alcance la maldad en el amanecer, sino que, Señor, en este instante me rindo delante de tu presencia. Te pido perdón por las veces que te he fallado, por no haber hablado tu palabra, por haber escondido la bendición que tú pusiste en mis manos. Y te doy gracias, Señor, por haber confiado en mí, por haberme salvado, por haber pagado el precio de sangre por mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento me humillo ante tu presencia y te pido perdón por cada uno de aquellos que me rodean, por mis familiares, amigos, vecinos, por mi ciudad, por mi nación, porque todos nos descarriamos, Señor, pero hoy nos volvemos a ti, nos acercamos a ti. No hablamos tu palabra, Señor, pero hoy, en estos tiempos, más que nunca, comenzamos a hablar tu palabra. Escondimos la bendición, Señor, pero nos hemos arrepentido. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas una vez más en tus manos. Nuestra familia la ponemos en tus manos y creemos que en estos momentos tú estás haciendo una obra gloriosa, que aún aquellos que están a la distancia de nuestra familia, Señor, tú los tocas en este instante y bendices sus vidas. Te damos gracias y toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te la entregamos a ti hoy y siempre. Amén y amén. Si pudiste orar conmigo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de que podamos orar juntos. Y te animo a que sigas buscando, que sigas orando, que sigas clamando en la presencia del Señor, pero que no sea lo único que hagas, sino que también abras tu boca y prediques a tiempo y fuera de tiempo, para que el nombre del Señor sea conocido en todo tu entorno, en nuestra nación y en el mundo entero. Que el Señor bendiga tu vida, el Señor te guarde y te fortalezca, y que pronto podamos volver a encontrarnos para bendecir juntos el nombre del Señor. Bendigo tu vida hoy, en el nombre de Jesús.